a grabar. Todavía falta alguien de registrar asistencia. Me aparece ahí que nada más hay 5 y ustedes son 8. Ok, ahora sí. Nos faltan como, ¿cuántos son ustedes? Como 27, ¿verdad? Somos 21, creo. 23. 23. Entonces nos faltan 15 todavía, no estamos ni la mitad. Vamos a ver, la presentación hoy es un poquito larga porque es lo del PTU. Como tuvimos el examen, pues no pudimos iniciar la presentación allí. Nos vamos a ir de corridito con ella. Y la próxima semana vamos a hacer ejercicios prácticos, cálculos de PTU. Y después vamos a iniciar con actualización de pérdidas y enseguida conciliación fiscal contable. Es lo que nos corresponde a este periodo. Bueno, pues respetando su puntualidad, vamos a ir iniciando. Tenemos una tolerancia de 10 minutos, que vayan acercándose sus compañeros. ¿Sí? Vamos a compartir. Esta presentación se las preparé un poco más elaborada, por eso son tantas diapositivas, porque quiero tratar asuntos que no tienen que ver solamente con cómo se calcula la PTU, sino otros aspectos que creo que como auditores sí nos corresponde también revisar y verificar que se realizan como dicta la ley. Y es no solamente el cálculo en cuanto a cuánto le toca a cada trabajador o cómo lo debe de calcular la empresa, sino otras obligaciones que tienen que tener presentes, procedimientos que a veces se omiten porque piensan que como la gente no sabe que existe la obligación de hacer, entonces omiten procedimientos y la verdad que puede ocasionar algún problema de tipo fiscal, de tipo legal, laboral, el que no se cumplan. Y eso lo quiero que lo veamos aquí. Entonces, espero no aburrirlos por tanta información, pero creo que es necesario que la sepan si es que no la conocían y que la refuercen si es que ya lo sabían. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Primero, ¿qué es la PTU? Pues aquí en la presentación nos dice que es una prestación y que se otorga a todos los empleados porque de alguna manera, con su esfuerzo físico, contribuyeron a que la empresa tuviera utilidades o beneficios por el año en que ellos laboraron. La PTU representa el 10% de las utilidades de la empresa, si es que la empresa está obligada a repartirla, y se reparte o se calcula de acuerdo al artículo 9 de la fracción 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Este porcentaje subió. Anteriormente se calculaba sobre el 8%, subió un 2%. Quizás dirán, no subió nada, ya tiene bastantitos años pagándose sobre 10, pero parece ser que los sindicatos no han objetado que se les suba un porcentaje más, pero había empresas que con esa cantidad repartida a sus trabajadores era un beneficio notable. Una de las empresas que hacía esto, en la actualidad ya no lo hace, pero que lo hacía en su momento y que se notaba, todo el mundo quería trabajar allí, era Teléfonos de México. Imagínense las utilidades que tenían, que todos los trabajadores de pronto los veías que compraban casa, compraban carro con la simple PTU de un año. Entonces les iba muy bien. Ya en la actualidad, Teléfonos no hace un reparto de esas dimensiones. Me imagino que tienen una planeación fiscal y con esa pudieron disminuir, ¿verdad? Para no beneficiar tanto a sus trabajadores. También dice que se debe de pagar de acuerdo al artículo 122 dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la empresa debía de haber pagado el impuesto anual o haber presentado su declaración anual. Asimismo, el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo dice que deberán entregar en porcentaje proporcional al tiempo que se elaboró, considerando que tiene que ser un plazo mínimo de 60 días.
Se me siguen llegando los chicos. Van tarde, pero están llegando. Después de que presentaron los impuestos anuales. Entonces, si la declaración se presenta en marzo, estaríamos hablando que el mínimo de 60 días sería en mayo, a más tardar 31 de mayo, ¿sí? Pero si ustedes quieren repartir antes del vencimiento, no hay ningún inconveniente. El tope es el 31 de mayo. Entonces, ese pago dice que debe de repartirse en dos partes iguales. La primera, de acuerdo a los días que laboró el trabajador, y la segunda, con base en el salario devengado por el periodo que corresponde a la utilidad que se va a repartir. ¿Quiénes tienen derecho a recibir el reparto? Se pudiera pensar que todos, pero no es así. Primero tenemos que ver quiénes sí pueden tener derecho a recibirlo, si pensamos en trabajadores, y tenemos que considerar también qué empresas están obligadas al reparto, ¿sí? Entonces, primero tendríamos que identificar si el si el patrón tiene la obligación de distribuir utilidades. Y además, tenemos que considerar si ya cumplió con la presentación de su declaración anual. Nosotros conocemos gente, empresas, a lo mejor clientes del despacho en donde estamos, que sabemos que de pronto andan presentando declaraciones fuera de tiempo. Pero se escudan en esa situación a veces para diferir el pago de la PTU. Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo no dice que porque no hayas presentado la declaración no estás obligado a pagarlo. Ahí te dice que la debes de pagar 60 días después de presentada. Entonces la gente dice, no la presenté en marzo, la voy a presentar en junio, la pago hasta agosto. Posiblemente, pero tendríamos implicaciones de carácter laboral allí que le pudieran traer una problemática a la empresa. Entonces, la empresa deberá de calcular y presentar una declaración anual. Si no es el resultado definitivo, pues tendrá que hacer después una complementaria, pero sí tener considerado que debe de tener una base para poder pagar en tiempo y forma la PTU. Y si esto modificara el resultado, pues ya se veía de manera interna la manera de retribuir, recompensar al trabajador de esa utilidad. En concreto, todos los trabajadores que laboran al servicio de un patrón tendrán lugar a que puedan cobrar la PTU siempre y cuando hayan laborado un mínimo de 60 días. En el caso de los 60 días, no necesariamente tienen que ser continuos. Ustedes recuerden que hay empresas, por ejemplo, las de la industria de la construcción, el control de los albañiles es muy complicado porque ustedes saben que ellos llegan, trabajan, están 1 o 2 quincenas, se retiran, regresan, trabajan y se vuelven a ir. Pero sí están muy presentes que si la empresa, la constructora tuvo utilidades, ellos quieren recibirlas. Entonces deben de llevar un control para poder identificar la continuidad de los días que trabajaron. La idea es que pudieran ser continuos, pero en el caso de la construcción, pues es un poco difícil. Dice también que sean empleados asalariados, que no tengan un puesto importante como administrador, director o gerente. Y que además existen algunas excepciones que se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Aquí dice que se presentan debajo, pero las tengo en otra diapositiva. Una servilleta. Ok. Antes de continuar, cuando me marque que nos quedan 10 minutos de clase grabada, voy a dejar de compartir y voy a guardar el chat. Así que esténse al pendiente que nadie haya olvidado registrar su asistencia, ¿sí? Porque una vez que guarde el chat, ya no cuenta y se quedará como falta, para que tengan cuidado. Entonces, dicen, ¿qué trabajadores van a cobrar la PTU? Los de planta, los que trabajan por tiempo indeterminado y que prestan permanentemente el trabajo personal subordinado a una persona. Los trabajadores por obra o tiempo determinado, que son eventuales, que son aquellos que en sí ser de planta están prestando su servicio en una empresa, supliendo vacantes transitorias o temporales. Y los que se desempeñan con trabajos extraordinarios o por una hora determinada, que no es una actividad que se considera normal o permanente dentro de la empresa.
siempre y cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, en forma continua o discontinua. Este párrafo es el que permite que se considere a los albañiles, porque les digo, por el tipo de trabajo también, si ellos no dejan de acudir porque no renuncian, simplemente no se presentan, o a veces la constructora los manda a descansar, ¿sí? Aparentemente no les renueva el contrato, pero los necesita para seguir haciendo obra, entonces los manda a descansar que una semana, que 10 días. Ellos pretenden no crearles una antigüedad, pero tampoco los pueden perjudicar porque al estar demostrando que ellos sí laboraron dentro de un año los 60 días, ellos sí tienen derecho a que se les pague. Y aquí dice que puede ser continua o discontinua, pero que no cambie de ejercicio, ¿verdad? Y si cambia de ejercicio, nada más contarle hasta lo que corresponde al ejercicio y los días que excedan, pues se le acumularán para el próximo. Dice también que tienen derecho aquellos trabajadores que ya no laboran en este momento, pero que sí lo hicieron en el ejercicio al que corresponde la pérdida, la utilidad. Al repartir, estos trabajadores pudieron haber sido despedidos o renunciaron, pero si alcanzaron a laborar más de 60 días, tienen derecho. Por eso les comentaba que hay algunas cosas que de pronto la empresa no realiza, porque piensa que no hay quien esté al pendiente de estar fiscalizando que se haga. Y por ejemplo, cuando se van a repartir utilidades, se tiene que publicar para que todos aquellos trabajadores que se crean con derecho a una PTU se presenten las instalaciones de la empresa a reclamar su pago, ¿sí? Si tú ya no laboras allí, no te van a andar buscando para decirte hay PTU. A lo mejor tu empresa tiene esa consideración, pero no necesariamente. Entonces tú tendrás que estar al pendiente de los edictos que se publican en los periódicos, porque allí es donde se anuncia que determinada empresa está convocando a sus ex trabajadores porque va a pagar PTU. También habla de que aplica a los ex trabajadores por eventuales, ¿sí? Con las mismas condiciones que habíamos platicado. En el caso de los trabajadores de confianza, lo que nosotros llamamos administrativos, ahí sí existe una consideración. Podríamos decir que tendrían derecho al reparto siempre y cuando no excedieran en un 20% al salario del obrero con mayor salario, ¿sí? Se consideraría que el tope sería esa diferencia del 20%, ¿no? Vamos a pensar, tú puedes ser uno de los contadores que tiene la empresa. Digo uno porque estás egresado de la licenciatura, ya terminaste, eres un contador, pero te tienen como un auxiliar. Entonces, posiblemente tu sueldo no exceda al del obrero capacitado o reconocido como especializado y él gane más que tú. Entonces, si hay un obrero que gana más que tú tienes derecho a PTU. Pero si tú ganas más que él y la diferencia de sueldos no supera el 20%, entonces, aunque ganes un poco más, también tendrás derecho. Pero si ya rebasaste ese 20%, ya no tienes derecho a percibirlo. ¿Quiénes van a tener derecho? Bueno, aquellos trabajadores del establecimiento, según la fracción cuarta bis del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores bajo el régimen de subcontratación cuando los contratantes no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo. Quiero pensar que cuando ustedes tuvieron la materia de derecho laboral, tuvieron la oportunidad de ver todos estos artículos. Y si no, por su compañero Solórzano, yo creo que sí, se lo sabe de memoria, los sabe tener tatuados, no sé cuál es su especialidad como abogado. ¿Cuál es? ¿De la Federal del Trabajo? Sí. No, del trabajo casi no, profe, la verdad. ¿No te vas a dedicar a laboral? No, laboral sí, casi no. Nunca me metí de lleno ahí. Ah, perfecto. Me recomendó otro compañero de él. Es correcto eso, David.
Sí, pues es que son especializaciones. Es como ustedes cuando egresen. Uno se va a ir a finanzas, otro se va a ir a impuestos, otro a contabilidad general y unos cuantos a auditoría. Entonces, cuando les ofrezcan algún tipo de trabajo, pues seguramente van a recomendarse entre ustedes mismos cuando no son sus áreas de especialización. ¿Qué trabajadores se consideran que están en activo? Bueno, ¿por qué esta situación? De pronto tenemos trabajadores que por X circunstancias dejan de prestar trabajo, pero que no necesariamente están despedidos o han renunciado, sino que se encuentran en una situación que aplica una incapacidad. Entonces, en virtud del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, se consideran que las madres trabajadoras durante los periodos antes y posteriores al parto, los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo por el tiempo que dure la incapacidad temporal, se considerarán como en servicio. A veces decían, calcúlale la PTU, pero fulanita tuvo incapacidad de maternidad y esos días no trabajó, esos días no cuentan, esos días se consideran. Que sutanito estuvo incapacitado, esos días no se los toman. Esos días, si existe el documento de incapacidad temporal, se considera activo y deben de sumarse al cálculo. ¿Cuáles no se consideran? Dígame. Como en los supuestos donde las empresas, para evitar que les aumenten lo del riesgo de trabajo, te mandan a, no sé, a la Cruz Verde o cualquier otro lugar que no ves seguro, esa incapacidad, ¿cómo se comprobaría o cómo quedaría ahí? La Cruz Verde te tendrá que dar también una incapacidad. La Cruz Verde no es solamente para atenderte tus lesiones. Si está viendo que tienes situación que no puedes laborar porque te has fracturado o estás operado, te tiene que extender una incapacidad también la Cruz Verde, en la que informa que no estás en condiciones de presentarte a laborar en activo. Y entonces, con ese documento, ellos se tienen que pagar. ¿Cuál es la diferencia? El Seguro Social te cubre un porcentaje de tu salario, ¿verdad? Y es lo único que vas a percibir. A lo mejor acá lo que sucedería es que la empresa está obligada a pagarte completo tu salario y tomarte la incapacidad de la Cruz Verde. Porque Pero eso ya sería un acuerdo entre el trabajador y patrón, ¿no? En la cuestión sí, de que te dice el mismo patrón te dice no vayas al seguro, no vayas al seguro social. Sí, pero tú lo estás ayudando al no incrementarle la prima, pero él tiene que corresponder con cubrirte tu incapacidad. Y ahí es donde Y se paga como al 100, ¿no? Te pagan al así 100. es, deberá de hacerse así. Además tienes ese documento que tú debes de conservar el original o una copia por lo menos, si tienes que entregar el original al patrón para que te pague, para en caso de algún reclamo, pues ahí tienes pruebas para evidenciarlo, ¿no? Sí, hay empresas que les vale y no lo pagan, pero es por el desconocimiento del mismo trabajador. Por eso les digo que hay ciertos procedimientos que deben de elaborarse y no se realizan. Ahorita los vamos a ver cuáles son. De esto, si se aplican todos esos procesos, esos procedimientos, todos los trabajadores deberían estar informados. Pero como generalmente se tiene negociado o comprado a los que son los líderes de los trabajadores, pues la información se atora ahí y no baja a los niveles correspondientes. ¿Sí? Los únicos que no tendrían derecho, porque se consideran disminuidos, son aquellos que faltan a cuenta de días de trabajo. Por ejemplo, sin sueldo, o sea, sin derecho a sueldo. Sí, yo quiero irme de vacaciones, no tengo ahorita vacaciones porque ya me las acabé, entonces me tomo los días sin goce de sueldo. Le digo a mi jefe, me quiero ir porque voy a ir con la familia a Sayulita y quiero pasármela bien, pero ya te agotaste tus vacaciones, no importa, dame los días aunque no me los pagues. Pues no saben ellos que se están haciendo un mal porque se consideran como faltas injustificadas, entonces eso no entra para cálculo de la PTU y tú mismo te vas disminuyendo los días que te tocan. Entonces imaginemos que le elaboraste 190, pero te tomaste 5 días sin goce de sueldo, pues te van a considerar sobre 185. Entonces es tu perjuicio, pero ahora sí que cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa más? Quedarse aquí o irse a Sayulita con el resto de su familia. Entonces se tiene que considerar esto también, si se le informa al trabajador con tiempo,
él puede tomar sus decisiones y controlar sus días, ¿no? Hay gente que lleva un control meticuloso de sus días de vacaciones, de sus inasistencias y nunca se ven problemas. Dice, ¿se cobra PTU si se laboró menos de 12 meses? Claro, ahí dice que tiene que ser un mínimo de 60 días hábiles, laborables. Entonces, si tú trabajaste menos del año, pero más de 60 días, pues tienes derecho a que se te pague PTU. Sí, pero la gente de pronto piensa que no. Es que yo no trabajé el año, entonces no tengo derecho. Y es la desinformación. Debería de haber dentro de las empresas una comisión donde se les informe a los trabajadores las condiciones para que ellos puedan recibir su PTU. Esta pregunta dice, ¿cobran PTU los beneficiarios de un trabajador fallecido? Se supone que si un trabajador laboró más de 60 días en el año y fallece por cualquier causa y tenía derecho a que se le pagara PTU, pues deberán de informarse a sus beneficiarios para que estos abran un proceso en donde soliciten a la empresa que se le liquide el pago. Si fuese necesario, tendrían que solicitar la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta emita una orden de un porcentaje que tengan que cubrírseles. ¿Y a quiénes serían los beneficiarios? El problema a veces cuando fallecen, por ejemplo, un accidente laboral, el empleado murió allí en las instalaciones, las empresas tratan de indemnizar a los deudos y les hacen firmar documentos en donde dicen que no se les adeuda nada, que se les pagó, se les cubrió todo lo correspondiente a lo que tenía derecho el trabajador, pero de pronto no se les desglosa qué es lo que se les está pagando. Y la verdad es una liquidación porque para tratar de cubrir pues, la situación de que falleció el trabajador en un accidente laboral. Y cuando las deudas, las viudas o los hijos se enteran, pues entonces es cuando quieren hacer reclamos, pero como ya firmaron de que no se les adeuda nada y no se les esclareció qué incluían en esa indemnización, pues ya no pueden reclamar. Y la verdad es que sí pueden reclamar todavía, precisamente aprovechando que no se clarificó a qué correspondía esa indemnización, porque pudo haber sido un tipo de seguro por la muerte accidental, pudieron haber sido salarios caídos, devengados, perdón, días, prima vacacional, parte proporcional de aguinaldo, la PTU estimada, etcétera, y se tiene que desglosar así para que le dé el total de la indemnización, pero a veces no lo hacen. ¿Qué pasa con los trabajadores terciarizados? Los que trabajan en las compañeras que todo mundo hemos sufrido cuando nos pagan así, porque se nos pierden los derechos de PTU. Y si no sabemos que sí se debe de o se puede percibir, pues nunca vamos a hacer el cobro. Son las famosas outsourcing. Dice, aquí es un tema controversial y se pone en duda quién es el patrón verdadero, ya que está de más decir que le corresponde por derecho cobrar la PTU este año. Sin embargo, si quiere resolver todas sus dudas, hay que leer lo que sigue. Dice, el trabajo terciarizado o de outsourcing tiene una nueva regulación general en materia laboral dentro de la Ley Federal de Trabajo. Dice, actualmente se estaba reclamando una buena regulación del outsourcing, buscando evitar que algunas empresas las utilizaran con el único fin de no respetar los derechos de los trabajadores. ¿Cuál era el argumento del outsourcing para no pagar utilidades? ¿Quién me puede decir? ¿Puede repetir otra vez la pregunta, profe, por favor? Sí. ¿Cuál es el argumento que tienen las outsourcing para no pagar utilidades? Pues que no generan utilidad. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que argumentan ellos? Que Sí, hubo porque no trabajas un directamente incremento para en la el empresa. capital, como activos o vehículos. A ver, otra vez, como se encimaron, no les entendí. Primero uno y luego el otro. A ver. Adelante, Gus.
Que porque no trabajas directamente para la empresa, eres alguien externo. Pero le trabajas para el outsourcing. Porque el outsourcing dice que no tiene utilidades. No, yo hablo de la Que empresa. compran mobiliario o algún equipo de reparto, entonces la utilidad que tuvieron incrementan sus activos y por eso presentan pérdida y no dan utilidad. Entonces se la pasan comprando activos. ¿Cuál sería Sí, el a lo mejor beneficio? cada año renovar su parque vehicular. Ok, eso pudiera ser una justificación, pero no, porque ellos dirían, pues deja de estar renovando el parque vehicular porque estás distrayendo la utilidad que le corresponde a tus trabajadores. Y ahí sí se le puede reclamar. La situación no es esa, la situación es que ellos facturan los servicios que ustedes prestan a las empresas a las que debería de tener la obligación de como patrón, pero son simuladas esas, podríamos llamarle rentas de servicio. Entonces, la outsourcing factura lo que te paga a ti de sueldo y tiene el ingreso de esa facturación, que es exactamente igual a lo que te paga a ti como sueldo. Entonces, ingreso y costo son iguales, quedan sin utilidad. Entonces dices que no tengo utilidad, no tengo base para repartir. Voy a dejar de compartir porque ya son los 10 minutos. Voy a guardar el chat. Ya están todos anotados. Falta uno o alguien está doble. ¿Hay alguien doble? ¿No? Pues aquí falta uno. Ahí está ya. Era Lupita. Muy bien, Lupita. A Lupita le gusta la adrenalina. Dice hasta el final, así se siente más padre. Ok, ya lo guardé. Si lo saca, ya que se termine el tiempo, con el mismo link, se pueden volver a conectar, por favor. Ay, me dejó otra vez al principio y no íbamos allí. A ver. Aquí está. Profe, ¿ese archivo no lo va a compartir? Este archivo ya está en plataforma. Ah, ok, gracias. Se los puse desde la semana pasada. Es la actividad de esta semana. El que no he subido es el de la siguiente, que debería haberlo subido hoy, pero todavía no termino. Vamos a seguir con esto mismo, pero ya la siguiente semana lo que vamos a ver son ejercicios de cálculo de PTU y todo eso. Entonces les decía, se supone que sus ingresos y sus gastos son exactamente por la misma cantidad. Quizá les va a generar una utilidad mínima porque tienen que, ¿cuál será la palabra correcta? Simular que tienen un beneficio. Déjame cerrar a la terraza porque ya empezaron a dar lata a mis vecinitos. Ahí. Sus perros vecinos. Sí, todo el mundo piensa que yo aquí tengo perros. Sí, tengo uno, pero ese ni lata da. Y esos son los del otro lado, bueno, a espaldas. Tienen 5 y están muy mimados. Y ahorita a esta hora los sacan y empiezan a chillar y a ladrar. Bueno, les decía, simulan que no tienen un beneficio como tal, que tienen igualdad de ingreso y de egreso, entonces no tienen base para PTU. Ellos, como no tienen base para PTU, no pueden invertir, o sea, no tienen utilidad, no pueden invertir en que compran nuevos activos o cosas así. Eso jamás lo vas a ver. Si tú revisas sus estados financieros, no tienen una inversión tal anual, ¿no? Con la que se aperturó, si acaso. Porque si lo hicieran, quiere decir que sí están percibiendo utilidades y las están distrayendo en la compra de activos. Como nada más su ingreso es el costo de lo que tú percibes como salario, es lo mismo que le facturan a la empresa a la que le das este servicio, con eso argumentan que no tiene utilidad. La única que tiene la utilidad es la otra empresa, pero tú no estás en su nómina, tú estás en la nómina del outsourcing, entonces no tienes el derecho a PTU.
Esa es una super tranza. Les digo que muchos las padecemos. Cuando esto empezó allá en los 80s, a principios de los 90s empezó esto. Ahí me tocó padecerlo porque mi empresa pagaba utilidades, pero inmediatamente metieron outsourcing y me la pasé los últimos 10 años cambiando de outsourcing allí. Trabajé 15 años en esa empresa y los últimos 10 estuve en la subsourcing y ya se terminó la PTU, ya no nos dieron. Entonces, la finalidad es esa, no generar utilidades. Aunque la empresa real a la que tú prestas el servicio, esa sí los genera. Entonces dice, antes de adentrarnos en el derecho que tienen los trabajadores de este régimen a recibir el pago de las participaciones de los trabajadores en las utilidades, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el régimen de subcontratación? Aquí nos dicen que el outsourcing es el régimen por el cual un patrón que se denomina contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor del que lo contrata, quien fija las tareas del contratista y los supervisa en el desarrollo de servicios o la ejecución de obras contratadas. Yo entendería que si estamos en una obra de la construcción, pues a lo mejor somos todos trabajadores del contratista, ¿verdad? Pero se lleva la imagen o se lleva la idea a los trabajadores también de las oficinas. Y entonces las outsourcing comienzan a prestar servicios administrativos a las empresas o hasta de obreros a las empresas. Y como dicen, te tengo bajo un contrato de servicio, yo no genero la utilidad la está generando la empresa en la que tú estás haciendo tu trabajo, pero a ti no te corresponde porque no eres parte de su nómina. Uy, va llegando Carlita. Ya quedó con falta la primera hora, ni modo. Entonces, dice que se debe de tener en cuenta la relación de dependencia de los trabajadores con la empresa contratista, que es el lazo de subordinación. Ese lazo de subordinación crea una relación de trabajo entre ellos, en tanto que el beneficiario de los servicios solo se limita a establecer las tareas a desarrollar y quizás esté supervisando que se realicen, ¿sí? Esto le indica el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles serían las obligaciones entonces de la empresa que está recibiendo el servicio a la cual tú le estás trabajando? Pues si esa empresa se realiza la contratación del servicio, deberá verificar que la contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo respecto de los trabajadores que tiene en nómina, lo cual puede hacerse mediante la unidad de verificación que esté debidamente acreditada y aprobada de acuerdo a los términos o disposiciones legales aplicables. Esta es una de las cosas que le digo que la gente desconoce que debe de existir. Debería de haber en cada empresa un organismo integrado por los trabajadores de obreros y de oficinas, un tipo de comisión, así como existe la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, debería de haber una comisión para el pago de PTU. Y es la que debe de crearse a efectos de que esté vigilando esta situación precisamente, ¿sí? Para que esté defendiendo los derechos del trabajador a recibir su reparto de utilidades. Dice, ¿qué consecuencia tiene el outsourcing, el pago de PTU? Pues para el pago de PTU, pues tenemos que ver qué nos indica esa fracción cuarta bis del artículo 127. En este artículo se contempla que todos los trabajadores de establecimiento de una empresa forman parte de ello para efectos de PTU. Pero aquí también hay controversia, es que tú no eres trabajador mío, tú eres trabajador de la outsourcing. Entonces, la outsourcing no tiene utilidades, no tienes derecho. Pero yo te estoy dando mis servicios y es a través de mis servicios que se te genera la utilidad.
a ti empresa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que justificaría y obligaría a que como estás recibiendo la utilidad por el servicio que te presta el trabajador terciario, a que éste sí tenga derecho a que tú le pagues. Y entonces estaría obligado, si la empresa lo ve así, a que exista, por llamarlo, una tercer nómina o treceava nómina, en donde se le pagara al trabajador lo correspondiente de la PTU, aunque para la outsourcing representara también el mismo costo, ¿sí? Y siguiera teniendo 0 base de utilidad, sí sería como más equitativo y más justo para el trabajador que la otra empresa le reconociera el esfuerzo y le pagara PTU. Hay un criterio jurisprudencial, pero yo creo que aquí su compañero Alejandro es el que mejor entiende y nos pudiera explicar cómo se considera una jurisprudencia. ¿Nos quieres comentar? Claro que sí. Bueno, ¿sabes qué? Ya se va a terminar. Si quieres ahorita que nos conectemos otra vez. ¿Te parece? Para que no se quede mucho. Ok. Bueno, entonces se conectan con el mismo link, por favor.